se habla como ahí del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo? El Espíritu Santo verdadero, no el Espíritu Santo que hoy se predica en muchas iglesias, que lo tratan como Aladino o como si fuera un sirviente. Espíritu Santo hace, Espíritu Santo es. No, yo digo el Espíritu Santo que es Dios. Y como el Espíritu Santo de Dios es espíritu para poder ser omnipresente y poderse mover todo el tiempo, en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier parte del mundo, en el mismo tiempo, pues. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Y hemos estado aprendiendo, para gloria del Señor, muchas cosas de ello. Cómo el Señor es el que justifica, cómo el Señor es el que regenera, cómo el Señor nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Escucha esto, nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Quiere decir, antes no podíamos dejar de pecar, pero ahora ya no hay pretexto para decir no puedo. Aún muchos siguen diciendo la carne es débil, pero lo puedes tomar de dos maneras. Una, decir la carne es débil y me gana, o la otra, decir la carne es débil y por eso necesito yo a un Salvador que no es débil, que ya venció. Pero definitivamente, amados, la carne es débil efectivamente, pero ya no es esclava del pecado. Es decir, todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de decirle al pecado no. Pero ¿qué pasa? Le hacemos más caso a un patrón, a un dueño, a un señor que teníamos antes, como si aún fuera nuestro Señor, y ya no lo es. Es decir, ya no podemos pecar, ya no debemos de pecar. Podemos pecar, perdón, pero ya no debemos de pecar. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo libres. Yo sé que muchos andan por ahí en la calle jactándose de su cristiandad y diciendo yo soy salvo por gracia, y siguen pecando. Y ellos han transformado el Evangelio y dicen es que no importa el pecado ya, yo puedo seguir pecando, el Señor ya me hizo libre. No, están muy equivocados. ¿Recuerdan que dice Pablo en la misma carta a Romanos? ¿Que acaso continuaremos pecando? ¿Para qué? ¿Para que la gracia abunde? Pues definitivamente no. Y lo dice de una manera como sarcástica, porque ¿quién va a creer que porque Cristo murió en la cruz y Él pagó por todos los pecados yo puedo seguir pecando? Nada que ver. Entonces uno tiene la libertad de decirle al pecado no. Voy a aclarar otro punto que esta iglesia defiende en su confesión de fe. No tenemos parte alguna en la salvación. Todo absolutamente le corresponde al Señor. Si alguien aquí dice que tiene el 0.001% de parte de la salvación, quiere decir que la salvación es por obras. Y si dices, no es por obras, es por fe, pero sí participo. Entonces, si tú dejaras de poner ese 0.1%, el Señor no te salvaría. Entonces sería por tu obra. Tú y yo no tenemos absolutamente nada que ver. La salvación es del Señor. Lo que tú y yo sí tenemos que ver es si le glorificamos o no. ¿Amén? Si yo glorifico su nombre con esa libertad que Él me dio de decirme, mira, te abro la puerta de la cárcel, ahora eres libre. Si quieres, quédate ahí en la cárcel, sufriendo y pagando consecuencias del pecado todo el tiempo. O sal en libertad. Y aunque te acostumbraste a tu celda y a tu cama de piedra y al olor fétido que el pecado causa, puedes entrar y quedarte ahí, pero yo, dice el Señor, ya te hice libre. El Espíritu Santo nos ha traído libertad. Entonces tú y yo no tenemos pretexto para seguir pecando. Eso es no creerle al Señor. Decirle, pues sí, Señor, pero pues como que no te veo. Como que pues como que no estás. Yo sigo mal y sufriendo y me va mal. Yo creo que ni estás. Y la mente piensa igual que como pensaba el pueblo de Israel en aquel entonces, que no veían a Dios y buscaban otras alternativas. Y aún los cristianos lo siguen haciendo. Siguen confiando más. Confiamos más en nosotros mismos y sin darnos cuenta le queremos robar gloria a Dios, diciéndole, bueno, yo voy a ayudar, ahí la llevo, estoy luchando con mi vicio, estoy luchando con mi pecado. No, ahí voy. Es que espérame, no es tu lucha, no son tus fuerzas, es lo que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario. Si tú estás llevando cargas que son tuyas, pero son cargas que te van a hundir y te van a dejar allá abajo. Tus cargas tienen que ser entregadas al Señor, tanto cargas de temor, falta de fe, pecados, porque el único que pudo vencer y que vencerá es el Señor Jesús. Entonces tus cargas de cualquier tipo deben de dejarse a Él. Estoy batallando, Señor, con un pecado, estoy batallando con la falta de fe, la falta de deseo de orar, la falta de santidad, estoy batallando con la credibilidad de tu palabra, dudo, porque si creyera que es tu palabra, yo pienso que todos, si estuviéramos bien despiertos, viviríamos leyendo este libro.
hablando con Dios, buscándolo, pero aún hay en nosotros algo que se llama carne, que la carne está acostumbrada a aquella vieja naturaleza, la cual el trabajo del cristiano únicamente es glorificar a Dios, quitando los deseos de la carne. No quiero orar, voy a orar. No quiero congregarme, voy a congregarme. No quiero dejar de fumar, de tomar, de adulterar, pero lo tengo que hacer, no para salvarme, sino para glorificar a Dios. Amén. Entonces, para que no te confundas, cuando nosotros buscamos la santidad, no es por el temor de ir al infierno, mas sin embargo, el Señor nos permite tener temor por ir al infierno. Por ahí empieza todo, injustamente. Pero dejamos las cosas de la carne y buscamos la santidad no para ser salvos, sino para glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. Entonces, estuvimos avanzando y sobre todo nos detuvimos mucho en Romanos 8:18, y si gustan abran su Biblia, voy a leer un poco ahí. Y dice algo muy, pero muy bendecido. ¿Ya están ahí? Y dice la palabra del Señor en la Reina Valera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, muchos de nosotros creemos que esas aflicciones únicamente es la persecución que están pasando los hermanos en Medio Oriente, o en África, o en China. No, las aflicciones también son a causa del pecado, a causa de mi carne. No puedo dejar. Hay aquí algunos que quieren vivir en santidad, pero no pueden. Traen cosas inclusive que no saben que tienen, que su corazón está entenebrecido. Al momento de orar, o de platicar, o de su relación en familia, los sacan a flote. Pero si alguien no les dice qué es lo que tienen, no se dan cuenta que lo tienen. Eso es aflicción, cuando la persona sabe que tiene cosas que no son agradables para el Señor. ¿Recuerdan cómo David oraba? Y yo aquí lo platico mucho: Señor, escudriña mi corazón, busca en aquellas cosas que yo no puedo ver, porque nosotros tenemos que estar viviendo como cristianos, diciéndole al Señor: Señor, tuya es la gloria, tuya es la salvación, tuya ya es la victoria, no es algo que vayas a hacer, ya lo hiciste, ayúdame, Señor. Estoy lleno de defectos, me autodefiendo, Señor. Yo tengo mis pecados y mis cosas y las abrazo diciendo: no importa, no creo que esto le afecte al Señor. Es más, yo lo voy a hacer y voy a glorificar su nombre, cuando por dentro sabemos que son cosas pecaminosas. Entonces, ese tipo de cosas son aflicciones para el cristiano. Una vez que te das cuenta en realidad quién eres y te ves tan lejos de poderte salvar tú solo, causa aflicción. Y también te causa aflicción cuando eres un cristiano que está caminando en santidad, buscando agradar al Señor, y te das cuenta lo perverso y lo pecador que eres. Y te da mucha aflicción saber que un Señor, un Rey santo, hermoso, vino, dejó su trono allá y aquí murió de la peor manera. Como dice el Salmo 22, se sintió como un gusano, lo hemos platicado aquí. Y eso me causa aflicción, porque me duele que mi Señor haya dado la vida por mí, aun cuando yo con el pleno conocimiento seguía practicando el pecado. Y eso causa aflicción. Pero también es una promesa, porque cualquier cosa que aquí suceda no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse. ¿Qué crees que sea la gloria venidera que ha de manifestarse? Cristo. Pero no únicamente Cristo. Más adelante estudiamos que nosotros somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. La gloria que se va a manifestar, la Nueva Traducción Viviente dice también que está esperando la manifestación de quiénes son los hijos de Dios. ¡Qué increíble! Cuando nosotros nos damos cuenta que esta promesa es para los hijos de Dios, y aquí la palabra dice que no se compara el sufrimiento presente ni ninguna cosa, muerte, enfermedad, abandono, dolor, lo que sea, muerte de mártir, no se compara con la gloria que va a manifestarse. No se compara con la venida del Señor, y cuando le diga a los suyos: vengan aquí a la derecha, un momento de terror aún para los santos, porque el sumamente santo viene, y nosotros, portando una carne y pecado, vamos a estar ante alguien muy santo y vamos a temblar. Muchos piensan que van a alabarle cuando venga y van a gritar: ¡aleluya! ¡Hey, pandero! No van a poder, hermanos. Se van a arrodillar y se van a quedar de bota en el piso, con terror, autoexaminándose qué es lo que no dejaron para glorificar a Dios. Ahora imagínate qué pasará con los que ya murieron sin Él. La Biblia dice que los que murieron resucitarán primero. Probablemente lo que la Biblia dice es que vamos a ver, tanto muertos y vivos, la venida del Señor. Pero los muertos que están con Él van a ser glorificados con un cuerpo nuevo, la Biblia dice. Pero ¿qué pasa de los que murieron sin Él? ¿Con qué cuerpo se van a
zombies, porque no van a tener un cuerpo nuevo glorificado, se van a levantar como estén. Esto va a ser un caos universal, va a ser algo que va a hacer que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que que Jesús es el Señor. No por lo bonito, no por sus vestiduras de lino fino, no porque vienen los ángeles tocando trompeta con arpa y una orquesta, porque viene el Santo Dios y porque se van a doblar nuestras rodillas, que muchas veces no se doblaron teniendo la oportunidad y la salud de hacerlo. Eso es lo que va a suceder. Y ahí es donde vamos a decir: ¿por qué no hice más? ¿Por qué no lo glorifiqué más? Señor, perdóname. Y a unos les va a decir: siervo infiel, demasiado tarde, al infierno. ¿Cómo al infierno, Señor? Eres injusto. No soy injusto, al contrario, soy justo. Y yo te pagaré conforme a lo que tú te mereces. Qué terror, ¿no? Eso va a dar tremendo terror. Y por eso debemos de dar gloria al Señor, que tú y yo tenemos la posibilidad hoy de reconocerlo. La posibilidad de reconocer: soy libre, Señor. Soy libre de todo yugo de esclavitud. Mis cargas que tengo, aún los hermanos que oran en el hospital, en la cárcel o en la calle, que se cargan de la enfermedad de los demás y de los dolores y del pecado, tienen que llegar al Señor y decirle: Señor, perdóname, que te quiera cargar. Es injusto, pero estas cargas son tuyas, papito, yo no puedo llevarlas. Tengo que dejártelas a ti. Y aquellos que están en pecado y no pueden dejar de pecar, aquellos que aún siguen en la borrachera, aún siguen en el adulterio, aún siguen en las cosas pecaminosas que la mayoría de las personas aún dentro de la iglesia hacen, deben de dejarlas al Señor. Estás a tiempo, por eso respiras, por eso hoy estás aquí sentado. No porque seas muy sano y comas bien y seas vegano o comas mucha carne magra. No es eso. Es que el Señor tiene misericordia de ti y es paciente y quiere que te arrepientas. Es eso lo que sucede, que el Señor te ama y está dando tiempo en su misericordia para que caminemos en verdad como Él dice y no como nosotros decimos. Eso es tener un Señor y no ser autoseñores, ¿verdad? Entonces, amados, estuvimos viendo esta serie, interrumpimos un poco, aunque siguió de la mano con el culto pasado de la boda de Dani y Claudio, y hoy, en el nombre de Jesucristo y solo por Él y para su gloria, no haré nada yo, será Él que hablará. Y si yo hago algo que no sea de su agrado, que el Señor me enmudezca. Este sermón, amados, se llama la seguridad de los hijos de Dios en Él y por Él. Podríamos decir la seguridad de los hijos de Dios y hablaríamos de una jactancia personal. Es mi seguridad, pero no. Es la seguridad de los hijos de Dios en Él y por Él. Amén. Y vamos a estar estudiando en Romanos 8:28 hasta el 37 o tal vez nos extendamos un poco más, pudiera ser, pero vamos a empezar a leer Romanos 8:28 y acompáñenme, por favor. ¿Ya están ahí? Dice: y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dicen? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Platicábamos el otro día que no puedes llegar tú a evangelizar con una persona que no es cristiana y decirle: oye, Dios dice que todas las cosas son para bien. Pues claro que no, porque Él no tiene al Señor como su Rey, como su Salvador. Él no está caminando en piedad, en busca de la santidad, no busca en la Escritura. Él no es un hijo de Dios. La Biblia en 1 de Juan, no lo digo yo, aunque lo menciono mucho, dice que todo aquel que comete pecado y lo practica es de su padre, ¿qué? Entonces no le puedo decir a una promesa de Dios a un hijo del diablo, aunque se escuche feo y gravoso. Pero puede ser una persona muy bonita, muy buena, que le da de comer a las palomas y a los niños pobres y va a la cárcel, al hospital, y que sea un hijo del diablo. Eso no depende de lo malo o bueno, depende que no tenga Jesús. De eso depende, rotundamente. Entonces, esta promesa es para aquellos que aman a Dios, aquellos que están sujetados a su voluntad. Y no es por ellos, es porque conforme al propósito previo del Señor, los llamó y los escogió. Como la Biblia bien lo dice, adelante lo vamos a ver. Y dice el versículo 37, que nos vamos a brincar hasta ahí. Te voy a leer otra vez para que quede claro. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es únicamente a los que conforme a su propósito son llamados. Y el versículo 37 dice una cosa tremenda. Y dice: antes, en todas estas cosas, somos, ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor. Pero ahora, Señor, explícame, porque yo he visto muchas doctrinas que están predicando: somos más que vencedores y levántate porque eres un vencedor, declara
prosperidad. Que hay una persona, a lo mejor alguien lo conoce, se llama Alex Day, que da conferencias de motivación personal. Te cuenta que es lo mismo. Esa doctrina se metió a la iglesia cristiana y no tiene nada que ver con lo que el Señor está diciendo aquí dentro del contexto. Esto habla de otra cosa, hermanos. Podemos poner un ejemplo para comenzar. Por ejemplo, ¿por qué dice más que vencedores? Vamos a pensar un ejemplo aquí muy terrenal. Podemos poner el ejemplo como si te dieran las llaves en lo personal de la tienda o del lugar que más te gusta. A las mujeres de ropa o de alguna cosa así, o a los hombres de coches o de motos, y te dan las llaves y te dicen, pásale y sírvete lo que quieras. Imagínate ese momento, lo que tú quieras, pasa y agarra. Es más, agarra para los que quieres bendecir, para tu papá, para tu mamá, órale, sírvete. Imagínate ese sentimiento. Y ahora, no te voy a quitar las llaves, tú ya eres dueño y te voy a estar dando más cada vez. Imagínate ese sentir. ¿Cómo te sentirías tú de que sin haber trabajado en ello, sin haber hecho absolutamente nada, te digan toma y sírvete? ¡Qué bendición! No sé, yo pienso por ejemplo en Biblias o en libros o en cosas para aquí, para la iglesia. Llegar y poder, bueno, sí, lo que quieras, ay Señor, nada más si hagas, por favor, tú abres mañana otra vez. Y es un ejemplo muy mundano, pero yo quisiera para que comprendiéramos bien a qué se refiere el Señor con más que vencedores. Y ahora vamos a llevarlo a la Biblia. Y vayan a Juan 4:12, por favor. En nombre de Jesús. Gloria al Señor. No estoy equivocado en el texto. ¿A qué se refiere el Señor con lo que nos está diciendo aquí? Ahorita te voy a dar el texto que me equivoqué. Un segundo. Alguien deme el texto. De cierto os digo que el que en mí cree. ¿Quién lo tiene? ¿Quién sabe cuál es ese texto? Nadie. Bueno, entonces vamos a leerlo. Ahorita lo voy a sacar. Aquí anote mal. El Señor dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Y aquí viene lo mejor. ¿Qué dice? Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Obviamente es un texto que los predicadores de la prosperidad y aún muchos de nosotros podemos tomar a nuestro beneficio y decir, bueno, yo hago lo mismo. Y es por eso que vemos en la televisión cristiana o en algunos otros programas que ellos lo que quieren hacer es la parte del poder, la parte de las manifestaciones, de los milagros, de un falso avivamiento y muchas cosas. Y esa es la parte que ellos toman. Pero creo que si vamos a la Biblia, lo que menos vemos que Jesús hizo son esas cosas. En Mateo lo vemos también. Mateo 5:18 es parte del Evangelio. Gracias, hermano. Y si nosotros estamos pensando como el mundo piensa, obviamente vamos a caer en ese problema tan grave de querer hacer las cosas únicamente que nos llaman la atención. Si nosotros tenemos un letrero que afuera y dice, ven por tu milagro, o si tienes problemas de dinero, de salud, en tu familia, ven, aquí nosotros vamos a bendecirte. El poder de Dios está aquí. Te aseguro que no seríamos 100. Seríamos 500 o 600, porque la carne, ¿qué quiere? La carne quiere beneficio propio, la carne quiere milagros, quiere manifestaciones y esas cosas, pero el Señor no se refiere a esto, amados. El Señor se está refiriendo a otra cosa. El Señor nos está diciendo, ustedes son más que vencedores. ¿Quién venció? Cristo venció. Yo no quiero decirte que somos más que el Señor, sino que el poder que Él nos está otorgando nos hace más que vencedores. Nos da la autoridad de poder hacer muchas cosas que Él hacía. Por ejemplo, si nosotros decimos, ¿por qué dice más que vencedores? Primeramente, ¿por qué? Porque Él venció.
y nosotros somos vencedores por Él. Él ya lo hizo todo, Él ya venció. Él no es algo que nosotros tengamos que ir a hacer una obra nueva, sino que Él ya lo hizo. Él ya abrió la puerta, la entrada está abierta, la victoria está sobre la mesa. Nosotros tenemos todo lo que podemos hacer como cristianos gracias al Señor Jesús. Por eso nos hace más que vencedores. Obviamente no se refiere a las cosas que tu carne quiere, porque lo que el Señor quiere que dejes es tu carne. Entonces no hay coherencia en el que yo quiera hacer las cosas de mi carne, en donde yo soy exaltado, porque si yo me la paso haciendo o exhortando para milagros, de pronto ya tienen mi foto en una lona y dice el apóstol profeta de las naciones unidas, del centro de la gloria, del Espíritu Santo, del poder y de la fuerza, y mi foto ahí sonriendo y haciéndole así. Ya es vanagloria. La gente ya está viendo lo que el hombre hace. Eso no quiere el Señor Jesús. Lo que el Señor quiere es que Él sea exaltado. Y aun cuando hablamos, y aun cuando vemos predicaciones muy buenas, o a un evangelista tremendo, o cualquier oración de mucha bendición, no es el hombre. El que aquí tiene que ser glorificado es el Señor Jesús. Las cosas que hacemos no son para que nos vean, son para que vean a Cristo. Amén. Entonces, más que vencedores, ¿por qué? Porque Él venció. Yo no tuve que trabajar, Él ya lo hizo, Él ya dejó la puerta abierta. Pero ahora, ¿a qué cosas se refiere el Señor? Me parece que es primera de Juan, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿A qué se refiere el Señor con esto de que lo que yo hagan, haré? ¿Qué hacía Él? ¿Alguien que me pueda decir qué hacía? ¿Alguien? ¿Sanaba? ¿Oraba? ¿Se le imagina en el coche a gusto? Caminando. ¿Y caminaba para qué? Para predicar, para evangelizar, para abrazar enfermos, para ir a libertar a las prostitutas, a los ladrones, a los borrachos, para traer libertad sobre el cautivo, sobre el encarcelado, sobre esa gente. Él vino a dar paz, pero Él vino primeramente a servir. Él vino a dar, no a recibir. Él no vino a cobrar ofrendas y diezmos. Él vino a dar más aún riquezas que las riquezas materiales de aquí. Él vino a entregarse por completo, hasta entregarse en cuerpo completamente, y aún más, haber descendido al Hades y ahí hacer lo que tenía que hacer. Entonces, ¿a nosotros qué nos toca hacer como vencedores? Obviamente, si el Señor nos puede usar para sanar, yo lo creo. Yo creo que los dones espirituales están activos, no extraordinariamente como lo estaban en los apóstoles, pero sí que hay dones repartidos en la iglesia, siempre y cuando sean para la edificación ¿de quién? De la iglesia. Entonces, yo lo creo, y aquí esta iglesia cree en esas cosas, pero no como sucedió con los apóstoles, que fue situación diferente. Entonces, ahora que me corresponde a mí, siendo más que vencedor, yo voy a andar como Él. Ya tengo, hermano, te agradezco mucho. Yo voy a andar como Él anduvo. Yo voy a servir como Él servía. Yo voy a predicar como Él predicaba, pero también voy a amar como Él amaba. Voy a perdonar como Él perdonaba, voy a hablar como Él hablaba, voy a ser ejemplo como Él fue ejemplo, y voy a dar mi vida como Él dio la vida por nosotros. Esa es la parte del cristiano. Obviamente que nuestra carne quisiera que nos levantáramos y fuéramos reconocidos por la gente y llenar estadios y ahí muy modestamente pasar una canastita para que se llene de millones de pesos e irnos enriquecidos. Esas son cosas del diablo. El primero que ofreció bendecir a cambio de dinero, ¿sabes quién fue? Satanás. ¿Y a quién se lo ofreció? A Jesús. Obviamente no estamos peleados jamás con el dinero. No se necesita dinero en la iglesia, obviamente para pagar y hacer cosas, pero en lo que sí debemos estar peleados es con los deseos que mi carne tiene para vanagloriarse, para sentirnos que somos más que vencedores en las cosas de la tierra, en las cosas que aquí no aprovechan, que no hacen tesoros en el reino. Las cosas que deben llamarme la atención son las cosas que trascienden por la eternidad. Y son las cosas que normalmente a ti y a mí no nos gustaban hacer. No nos gustaban hacer, porque aun cuando hicimos obras, las hacíamos porque pensábamos que las obras nos iban a salvar. O pensábamos que si yo daba, yo iba a recibir, y lo hacía con ese afán. Voy a dar porque voy a recibir. Y el Señor nos ha ido cambiando la naturaleza. Entonces, somos más que vencedores porque Él venció por mí. Él peleó la batalla por mí, Él ganó por mí, Él luchó, Él fue destazado por mí, y yo no tengo probablemente que pasar por lo mismo que Él pasaba. Más sin embargo, tengo que hacer lo que Él hacía. Ponte a pensar esto, amado, y espero que el Señor penetre en tu sentir.
Su victoria fue imputada a nosotros. Quiere decir, su victoria fue dada a nosotros. Lo que Él hizo, nos lo dio a nosotros, a los creyentes, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Él lo dio aunque no quisiera recibirlo. ¿Por qué digo esto? Porque nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para hacerlo. Él no le importó lo que tú hicieras, lo que no hicieras, lo guapo o guapa que estabas, lo maldiciente, lo ladrón, lo estafador, lo odioso, lo borracho, lo drogadicto, nada. Él lo hizo previamente. Y su victoria y su muerte en la cruz ya estaba también prevista. No fue una opción B después de que Adán y Eva cayeron. Esto ya lo había prevenido. De hecho, lo de Adán y Eva no fue sorpresa para el Señor. El Señor ya lo sabía también. Él es soberano. Pero esta victoria nos fue dada a pesar de que Él sabía cómo íbamos a caminar antes de Él. Tú y yo no lo merecíamos. Tú y yo no tenemos que tomar la gracia aquí arriba como si la mereciera, como si yo fuera una persona. He cambiado, Señor, bendíceme. No, tú y yo tenemos que recibir la gracia en el suelo, diciéndole, papito, qué bendición, Señor, que yo no merezco lo que tú hiciste por mí. Yo no merezco ni haberte conocido, Señor. Yo lo que merezco es estar en el infierno. Eso es lo que verdaderamente nosotros tenemos que contemplar. La obra hermosa que Dios hizo no únicamente nos salva y ya, sino nos hace más que vencedores. Nos hace más que vencedores, ¿por qué? Porque el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros como lo tiene sobre los del mundo. Porque las cosas que no aprovechaban ya no van a llamarme la atención, sino ahora van a llamarme la atención las cosas de Él. Porque antes perdía mi esperanza, me preocupaba, tenía temor, me ponía nervioso en la enfermedad o en la muerte, y ahora ya no. ¿Por qué? Porque Él dijo que ya no importa lo que pase, ya no importa lo que sufras, ya no importa lo que te falte, ya no importa lo que esté sucediendo, lo que importa es lo que yo ya hice y te di. Eres más que vencedor. Gloria al Señor, gloria al Señor. No importa lo que esté sucediendo, no importa tu preocupación, no importa que el negocio, que el trabajo, que el dinero, que la enfermedad, para ti y para mí, si tú crees y eres un llamado conforme a su propósito, no importa nada más. Él ya dio la victoria. Él te hace más que vencedor. Es lo que tú y yo tenemos que contemplar y agradecer día con día. Nos adelantó todo, amados. ¿Y quién dice aquí que lo merecía? A lo mejor ya no te animas a decirlo después de lo que dijo. Pero pudiera haber alguien que diga, yo soy bueno, yo sí lo merezco, ¿no? Pudiera ser. Entonces, amados, cuando nosotros contemplamos esto, que fuimos más que bendecidos por Él, que Él nos dio más de lo que pudiéramos imaginar, que nadie de nosotros se atrevería a dar a su Hijo en sacrificio por la gente pecadora, y que el Dios soberano se animó a darlo, tenemos que voltear a verlo y decirlo, Señor, aleluya, Señor, te amo, te doy gracias por lo que tú hiciste por mí, Señor. ¿Qué tan paciente has sido? ¿Qué tan soberbio he sido? Muchos de nosotros, amados, hemos inventado evangelios y los hemos torcido y hemos sido cristianos pues antibíblicos, porque no es bíblico lo que muchas veces practica la iglesia. Nos hemos desviado, nos hemos tomado nuestro tiempo para nuestras cosas sin importar lo que el Señor dice, y la gran mayoría de los que estamos aquí lo seguimos haciendo, y eso no es justo. Eso no es justo. Pero aún así el Señor nos ama. Aún así el Señor no quita su mano encima de nosotros. Aún así el Señor es paciente y te dice, eres más que vencedor. Ese es el problema, hermano, con el que nos vamos a enfrentar tú y yo. Que cuando el Señor llegue no vamos a tener excusa. La Biblia dice que el castigo será aún peor para nosotros que a Sodoma y Gomorra. Porque sabemos. Por eso la Biblia dice que el que sigue pecando, después de haber conocido la verdad, ya no hay más sacrificio alguno. ¿Por qué? Porque el Señor va a decir, tú ya sabías, hijito, te dije que eras más que vencedor, te dije que ya había vencido yo por ti, que te di la libertad para que me glorificaras en todo, no lo hiciste, tienes que pagar por tu pecado. Qué bendición saber que Él nos ha dado una victoria. Qué bendición saber que aunque me corten las piernas, aunque esté pasando por un cáncer, aunque se muera mi esposa, mis hijos o yo para ellos, que pase lo peor que pueda pasar, pueda decir, Señor, ¿qué tanto tiempo puede pasar que me esté sufriendo? ¿Y qué victoria me espera en tu nombre, Señor? Eso es lo que tú y yo tenemos que pensar. Claro que en tu carne y en la mía está el ordenarle al cuerpo que sane y el hacer, y ordeno y decreto y hago, que todo es en victoria por la victoria. No te engañes a ti mismo. Esas cosas que desean muchos de nosotros son las cosas que tú quieres. Pero el Señor quiere otras cosas que duran por la eternidad, que trascienden. Su sangre no es para esta tierra nada más. Su sangre sigue viva aún. Su sangre es por la eternidad.
Entonces, cualquier circunstancia que tú pases, cualquier sufrimiento y cualquier cosa que pases estando en Cristo, tienes que decirle: quítate, que mi Señor ya me adelantó la victoria. El Señor ya me salvó, ya me hizo más que vencedor. A mí no me importa lo que suceda. Pégale, Satanás, me está zarandeando, dale más fuerte, porque a mí el Señor ya me dio la victoria. Tenemos que tener la mentalidad que había en Job, la mentalidad que hubo en Pablo, la mentalidad que hubo en Pedro, la mentalidad que hubo en Esteban, en Felipe, en Santiago, la mentalidad que hay en un verdadero cristiano. Y por eso, amados, el camino es muy estrecho. Y todos decimos: aleluya, soy salvo. Pero muchos van por el camino ancho, aún más ancho que el camino ancho del mundo, porque saben y no quieren entrar por el camino estrecho. Tenemos que dar de nosotros. No importa el que estés enfermo o pases cosas en trabajo, negocio, en familia. Eso no quiere decir que el Señor no te ame. El Señor ya te dio previo a eso. El Señor ya te dio aún en eso. Ya, más que vencedor. No con un mensaje con el propósito de que te motives y salgas aquí gritando. Con un mensaje de que aceptes la condición que estás viviendo o que vas a vivir. Y que digas: no importa, Señor, en base a todo, a pesar de todo, yo te voy a alabar y te voy a glorificar, porque tú ya me hiciste más que vencedor. ¿Qué quiere decir más que vencedor? Más que vencedor. Más que el que vence, más que el que gana, más allá. Rompe fronteras, rompe todo. Ya hay un trono ahí que donde está el Señor, y hay lugares en donde algunos de nosotros se van a sentar ahí. ¡Qué bendición! Entonces, ¿qué puede pasar aquí en la tierra que me afane y que me haga preocuparme o dudar del amor que Dios tiene hacia mí? Nada. El Señor lo hizo por adelantado. Es una bendición, y espero que tú puedas ver esta promesa. ¿A qué se refiere? ¿Por qué dice Él que harán más cosas que yo? Obviamente se refiere a que tú y yo tenemos más tiempo. Él únicamente, su ministerio duró 3 años. Tú y yo, ¿cuántos años llevamos desperdiciados sin aprovechar el ministerio que Dios te puede dar? Tenemos más tiempo, tenemos más gozo, tenemos más seguridad en Él, más paz, más alivio, más poder, menos sufrimiento, porque Él ya sufrió también. Entonces tenemos tú y yo una condición privilegiada y merecida que Cristo nos dio en su infinito amor. Eso es sorprendente. Y yo sé que se tiene que comprender, porque la mente finita aún del cristiano no cacha lo que el Señor nos está diciendo, no comprende. Es como si hubiera una frontera aquí que impide poder ver y contemplar y decir: oh, a ver, espérame, ¿de qué estás hablando? ¿Qué está, Señor? Si lo comprendiéramos, aquí estaríamos temblando como los pentecostales que se contorsionan. No soportaríamos tal bendición tan grande. No soportaríamos. Por eso tenemos que seguir de la mano del Señor y en pos de Él, para contemplarlo a Él todo el tiempo hasta que nos quebrante y vivamos arrodillados dándole gracias en el mayor tiempo posible. Gloria al Señor, amados. Gloria al Señor. En Cristo somos más que vencedores. Esto suena muy lindo, y lo vuelvo a repetir, en la boca de los falsos pastores y maestros. Suenan sabrosísimo, porque solo se enfocan en los logros materiales o esfuerzos humanos. Pero ahora, cuando lo ubicamos en lo espiritual, no suena tan bonito, porque somos vencedores para huir de la tentación, somos vencedores para no abandonar la oración, somos vencedores para ejercitarnos en piedad, para no preocuparnos en la enfermedad ni en lo económico, sino ocuparnos única y exclusivamente en las cosas de Dios y en los frutos del Espíritu, para que crezcan en nosotros. Lo único que nos debe de importar es eso. Lo demás es dado por añadidura. Gloria a mi Señor. Un premio inmerecido, y es gloria en gloria. Eso se refiere que Él nos lleva de gloria en gloria. Cada vez el cristiano va creciendo y va viendo más cosas. Olvídate de lo de aquí. Esto llegará por añadidura. De lo espiritual, de que seas un hombre y una mujer, que seamos hombres y mujeres y niños y jóvenes de Dios. Amén. Por eso, amados, retomando el tema principal del texto de hoy, por eso sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas. ¿Qué es todas? Todas las cosas. ¿Malas también? Todas. Gloria al Señor. Despierta, hermano, si estás pasando por alguna cosa incómoda. Despierta si estás dudando de que el Señor está o no. Definitivamente presente en cuerpo no está. Si no, ya hubiera sido la segunda venida. Pero su Espíritu Santo está. Yo les preguntaba un día: ¿te gustaría que
La iglesia primitiva del primer siglo y todos los mártires a lo largo del tiempo, ellos se veían como cristianos, olían a cristiano, hablaban como cristiano, se movían como cristiano, andaban como cristiano, oraban, sanaban como cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor les delegó hacer las cosas que Él hacía y aún más. Tú y yo tenemos esa posibilidad abierta de hacer las cosas que Jesús hacía y aún más. ¡Oh, Señor! Yo le digo al Señor: Señor, soy tan hueco, tan torpe, Señor, que no puedo contemplar tanta bendición, Señor, que mi carne, cuando quiero entenderlo, me atrapa y me lleva por las cosas de esta tierra y que no veo lo espiritual. ¿De cuánto nos hemos perdido? Yo platicaba con algunos hermanos y les digo: va a venir el Señor, va a agarrar a los suyos y vamos a estar allá cuando todo sea revelado y vamos a darnos de topes. ¿Por qué no hice más? ¿Por qué no te glorifiqué más? ¿Por qué no le hablé a más personas tu evangelio, que es poder para salvar? Señor, perdóname. Por eso Él dice que va a galardonar a cada uno según sea su obra, porque tenemos parte en el hacer. Gloria a mi Señor, eso es también por Él. Entonces, amados, somos más que vencedores, porque podemos vencer todas esas cosas que constantemente están atrofiando tu caminar como cristiano. Aquellas cosas que tienen toda la patria y potestad sobre los que no tienen a Jesús. No es raro ver a familiar que no es cristiano borracho o drogadicto o adúltero y podemos criticar. Debemos de acordarnos: es que ellos no son más que vencedores. Ellos no pueden con su pecado. Ellos no pueden vencer. Ellos no pueden dejar de adulterar. Van a terapias y toman medicamentos y hacen 1000 cosas. No van a cambiar. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús. Aquí el único antídoto es Cristo Jesús. El único que te hace más que vencedor es la sangre de Jesús. Y tiene tanto poder para cambiar. Él cambió tu vida en gran parte. Él cambió la mía. Él ha sanado, Él ha hecho milagros. Él ha hecho cosas tremendas que no podemos explicar. Y aun cuando las hemos visto, no le hemos agradecido. ¿Por qué? Porque no tomamos esa victoria. Y no vencemos para agradecerle todo el tiempo. Algunos aquí pensaban que iban a morir, o pensaban que su relación estaba perdida, o que a lo mejor ya no había alternativa o salida. Y miren dónde estás. Estás aquí sentado escuchando de su palabra. El Señor ha sido muy bueno, hermanos. El Señor ha sido muy bueno. Y si no pensamos como esos vencedores de los que Él habla, no vamos a poder glorificarle jamás. Y sabemos que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias. Todas las pruebas que pasemos, hermanos, todas las pruebas que pasemos en la vida, todas nos ayudan para bien. ¡Qué belleza! ¿Con un cáncer me ayuda para bien? ¿Cómo que una enfermedad que me corten ahí la pierna me ayuda para bien? Todo te ayuda para bien. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Todo te ayuda para bien. Todo. En ese lugar, en el hospital, si vas, va a haber alguien que el Señor quiera salvar a través de ti. En ese lugar a donde vas, a lo mejor por una muerte de algún ser querido, va a haber alguien que va a escuchar del Señor. Todo nos ayuda para bien. Cualquier cosa que suceda, el Señor, que crees, te ha dado la victoria anticipada. Y es una victoria que tú no merecías. Es una victoria que Él nos dio por su gracia. Señor tan bello. Todo, amados. Él cumplirá lo que prometió. Él no es hombre para que mienta como nosotros hemos mentido. Él va a terminar lo que comenzó, ya que anticipó todo. De esta manera, amados, debemos recordar que sin merecerlo Él lo hizo. Él nos adelanta antes que nosotros hubiéramos hecho algo. Era necesario, amados. No podíamos hacerlo por nuestro propio pie. No lo hubiéramos logrado. Y aún en nuestra imperfección, aún conociendo todas estas cosas, seguimos fallando día a día. Aún lo seguimos haciendo. Por ello fue necesario lo que hizo el Señor. Al ver nuestra perversión, al ver nuestra frialdad como cristianos, al ver nuestra insensatez, nuestra falta de fe, dijo: a ver, tengo que hacer algo. Como ellos, aún siendo cristianos, son insensatos, son perezosos, no oran lo suficiente como sus discípulos cuando Él oraba y clamaba antes de que fuera atrapado, les dijo: ni una hora pueden orar. Eso nos lo dice nosotros. Ni una hora puedes buscarme, ni un momento sabiendo que yo pronto vengo, ni un momento en verdad te postras y me buscas. Nos pica la silla a veces en el sermón. Ni un momento. Y eso lo vio Él. Y Él lo sabía.
Y por eso, ¿qué crees que hizo? Al ver todo esto en su amor, se manifiesta y dice: tengo que darte la victoria, tengo que mostrarte el premio, para ver si por tu propio interés te levantas, para ver si viendo ya el premio haces algo. Es como cuando le decimos a nuestros hijos: si te portas bien, te voy a dar tal cosa. Entonces el niño no se porta bien porque se quiere portar bien, sino porque el premio. Y así nos hizo el Señor, nos muestra la victoria para ver si nosotros caminamos. Pero ni aún así, a veces caminamos. ¿Ves la condición del hombre? ¿Ves la condición que aún siendo cristianos tenemos? Ni aún viendo la gloriosa victoria, ni aún viendo un cielo que está enfrente de nosotros con un nombre o el nombre de muchos, nosotros vamos en pos de Él. Dudamos, nos da flojera, no creemos en el Señor. Pero Él, como un padre hermoso, diciéndole a su hijo: hijito, no te preocupes por nada, yo lo dejo todo listo. Hijito, no importa lo que suceda, yo te dejo todo listo, Mira, hijo, te voy a dar las llaves de la casa, te voy a dar la ayuda necesaria, te voy a dejar el camino trazado, la guía, la enseñanza, el ejemplo. Te voy a dejar muchas señales para que tengas paz y que tengas una seguridad que te espero a donde yo voy a ir. Es más, te voy a pagar el transporte. Así como si nosotros saliéramos a algún lugar a vivir y le dejamos a nuestro hijo todo listo para que él vaya, así nos lo dejó el Señor a nosotros, para que no hagamos más que buscarlo y podamos llegar a donde Él está, donde Él preparó moradas en la casa del Padre, y esas moradas, que son muchas, tienen el nombre de muchos de nosotros. ¡Qué bendición! Sin hacer nada, hermanos. Tienes que pedirle al Señor poder contemplar esto, para que tu tibieza en el cristianismo, para que las cosas que hayan que bloquean, que seas una herramienta del Señor, un vaso de misericordia, explote, que lo seas. Tienes que pedirle al Señor misericordia y revelación. El Señor dejó todo para que tengas paz, hijito, para que tengas seguridad, para que veas mi ejemplo, para que sigas mis pies, para que sepas que yo ya hice todo. Oye, papito, pero yo no he hecho nada. Yo sé que no has hecho nada, que aún así te amo. Qué bendición, hermanos. Cuando Él nos dice: yo ya vencí, probablemente nosotros vamos a tener dudas, vamos a tener temor, vamos a pecar, vamos a tener problemas, aflicción. Pero el Señor dice: yo ya vencí por ti. Lo que sea, vas a tener cualquier cosa, cualquier afán, yo ya vencí por ti. Por eso, amados, nosotros, los que somos hijos de Dios, nada absolutamente nos va a separar de su amor. Nada absolutamente, ni aún tus pecados que están por venir, que no sean practicados, caigas en ellos. Podrá pasar cualquier cosa, pecados, el que sea, el que nos persigue todo el tiempo. Podrá pasar una verdadera persecución en alguno que vaya a misiones, al lugar, o aquí mismo en la sierra, en México, o esos lugares que odian a cristianos. Podría ser que haya aflicción tremenda, podría ser que te mutilen a causa de Él, que sabes que eso sucede. Pero nada nos separa de su amor. Mateo 5 dice algo bien hermoso y dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan o os persiguen, y cuando digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. ¿Por qué? Porque como el Señor es el que nos justifica, y si nosotros estamos sufriendo por su nombre, es porque estamos, es Mateo 5:11, porque nosotros estamos viviendo una vida piadosa como la de Él. Entonces aquí hace algo tremendo y dice: bienaventurado eres cuando por mi causa sufres y te persiguen, y cuando digan en contra de ti todas las cosas mintiendo. Porque un verdadero hijo de Dios va a estar limpio y sin mancha delante de los demás, y va a ser un ejemplo. Entonces cuando la gente te quiera acusar por algo, tiene que mentir. Si eres un verdadero cristiano, mintiendo. Pero ni aún así nos separamos del amor de Dios. El versículo 12 dice: gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Amén, Señor. Entonces, a veces esa persecución, hermanos, o ese vituperio, es a causa del pecado. Muchos dicen que estarían dispuestos a morir por el Señor aquí, pero a veces no están dispuestos a morir a su pecado. No tiene coherencia. Si a veces el pecado te persigue y caes y lo practicas, ahora imagínate a un hombre del Islam persiguiéndote con un machete, diciéndote que digas que eres cristiano. ¿Qué será más difícil? ¿Negar al Señor ante tu pecado, o negar al Señor ante un hombre del Islam o algún coreano del norte?
Yo pienso que es más difícil ver un machete afilado, ¿no?, sobre tu cabeza. Entonces tenemos que estar recordando estas cosas para poder soportar, amados. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuál galardón, Señor? El que yo ya preparé. Por eso ustedes son más que vencedores. Amén, Señor. Los que creemos en Él, nada nos separa de Él. Nada, ni nadie nos podrá separar. Ya lo hizo Él. No sé si puedes comprenderlo. A lo mejor algunos no lo comprenden y a lo mejor otros sí. Su victoria es absoluta y nada nos separa. Y vamos a leer Romanos 8, 35. Y vamos a leer el versículo 38 también. Recuerden que esto que estamos hablando es para los que conforme a su propósito son llamados. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Y leemos el 38 y dice, por lo cual estoy seguro ¿de qué? Ni la muerte ni qué, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá qué. Ay, Padre, gracias. Nada, nada, absolutamente nada. Pero tenemos que comenzar por el principio. No podemos tomar estas cosas viviendo una vida que no refleja al Señor. No podemos tomar estas cosas cuando nos acusen cosas el mundo sin mentir, sino con verdad. Que te digan, y tú, muy cristiano, y ahí, y tú, y que sepas que es verdad. Tú no puedes tomar estas promesas. Tú las tomas cuando sabes que te acusan de mentiras. Que dices, Señor, sí soy imperfecto. Señor, cometo errores, Señor, pero sabes que me arrepiento y te busco y confieso, Señor. Estoy caminando en obediencia, Señor. Aprovecho el tiempo para predicar tu evangelio, Señor. He comenzado a buscar más las cosas de allá arriba que las cosas de aquí. Ahí sí te acusarán y las cosas llegarán, pero tendrán que mentir para poder decir algo en contra tuya. Por eso es que todas las cosas nos ayudan para bien, amados, porque nada nos separa de su amor. Dios es amor. Quiere decir que nada nos separa de Dios. Gloria a Él. También probablemente, amados, no comprendamos aún lo que dice, a pesar de todo, Romanos 8, 35 y 36. Y si quieren vamos a leer. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Y probablemente yo no entienda, pero ¿cómo? Pues a mí no me han perseguido, no me han acusado, no ha habido espada en contra mía, no ha habido nada. Pero esto lo podemos llevar al pecado, al día de hoy. Esa es la espada que nos persigue. Esa es la tribulación. Lo podemos llevar también a las cosas que nosotros estamos haciendo que no son del gusto, del deseo del Señor. Lo podemos llevar al hoy, a nuestra vida, y no únicamente tomar las palabras como para aquellos que están siendo perseguidos, sino tú y yo somos perseguidos. Por eso tú y yo a veces no somos unos siervos obedientes y fieles, porque somos perseguidos por el yo, por el orgullo, por mi tiempo, por mis cosas, por mi egoísmo, por mi soberbia, por mi pereza, por cualquier cosa. Esa es la persecución que tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo yo podré gozar de su amor y cómo no estar separado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que caminar en obediencia. Tengo que hacer lo que leíamos en Juan, lo que Él hacía, para tener la certeza que el Padre está conmigo. Porque ¿cómo voy a querer demandar cosas para mi vida cuando yo no estoy dando lo que el Señor me está demandando? Una promesa viene a raíz de la obediencia. Yo tengo que hacer mi parte, hermanos. Yo sé que muchos de aquí hemos sido muy bendecidos en salud, en que no nos ha faltado el pan, en muchas cosas. Eso no es nada comparado con las bendiciones que el Señor tiene. Porque si camináramos en verdad, porque podemos caminar, por cuanto ya no somos esclavos de la carne, si glorificamos al Señor, se abren aquí las puertas y pasan cosas sorprendentes. Y cuando hables en la calle, en lugares públicos, o evangelices o ores, es como fuego. La gente escucha, bajan la cabeza, les dices arrodíllense, se arrodillan, levanten, abran los ojos, muévanse para allá, todo lo que tú quieras, porque la autoridad de Cristo es imputada a ti y lo haces. ¿Por qué? Porque en verdad estás caminando como Él caminaba, orando como Él oraba. Claro que es incomparable, pero podemos imitar. Pablo lo hacía, Pablo lo imitaba.
Pablo estaba en otro nivel. ¿Por qué? Por su obediencia. Pero si tuviéramos a Pablo aquí, lo he dicho mucho, sentado ahí, en la silla vacía, ni te darías cuenta que es Pablo. Sería como cualquiera de nosotros. La diferencia es que espiritualmente él estaba entregado al 100%. También le dolía la cabeza, también se enfermaba, también estaba enfermo y había un aguijón que le molestó durante todo su ministerio. Había todo eso, pero él aún así decía: soy más que vencedor. ¿Qué me separa? ¿Qué tengo que hacer? Yo voy a glorificarte. Esta vida ya no es mía. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Eso es lo que tú y yo tenemos que pensar. No es nada más para Pablo, es para ti y para mí. Sí está más difícil, hermanos, porque vivimos en un mundo ya muy pervertido, en donde el mismo cristianismo se ha ido por otro lugar y donde nos ha atrapado, la carne, el anzuelo nos lleva y escuchamos un evangelio que nos gusta mucho. Híjole, yo tengo autoridad, eres Victoria, mujer es el reino del poder y de la gloria, y hombres de la autoridad, y todos, sí, autoridad. Ve a Jesús ahí. ¿Te imaginas a Jesús haciendo eso? ¿Cómo te imaginas a Jesús hablando? Él tenía autoridad también. Y no siempre es como se lo imaginan los carismáticos que piensan que hablaba, sí, hermanitos, todo. No, él no era un sacerdote católico. Él era Jesús, era Dios. Él tenía fuerza cuando hablaba, pero él hablaba con amor. Si él gritaba, hablaba con amor. Él lloraba también, él sentía, pero él caminaba poniendo la figura de cómo el cristiano tiene que ser. No como tú quieres ser cristiano. No hay diferentes tipos de cristianos. ¿Cuántos tipos hay? Uno. ¿Cuántas iglesias hay? Una. Por eso la diversidad y las denominaciones y todas las cosas son cosas de hombres. Y por eso yo no puedo asegurar que en verdad estén caminando por el lugar adecuado. Tampoco digo que somos mejores o que somos diferentes por los únicos. Nada, somos peores. Y el Señor tuvo más misericordia de nosotros, probablemente. Pero tenemos que buscar al modelo que es el Señor Jesús para mantenernos, para creer en verdad lo que a veces se manifiesta que no creemos, porque caminamos como si no fuera esto real. Estar seguros, amados, de que nada se compara con lo que está por venir. Estar seguros de que esos nombres en esos hogares están puestos ahí. Puede ser de una manera en donde nos hace ver o poder imaginar. No sé cómo vaya a ser el cielo, no sé cómo vaya a estar constituido, no sé cómo sea su casa, no sé cómo sea la tuya y la mía, pero de que hay promesa, hay promesa. Y la hizo no uno como tú y como yo, la hizo el Señor. Gloria a Dios, la hizo Él. Y si crees que Él falla, volteate a ver. Ve a los bebés que hay aquí, ve a tu esposo o a tu esposa, y crees que Él falla. Ve qué hermoso es nuestro Dios. Voltea a ver este mundo descompuesto ya a causa de la caída, y ve qué belleza de nuestro Señor. Ve qué hermoso, qué bondadoso. Estamos como en la condición de Adán y Eva. Los sacó del paraíso, pero los dejó vivir. Así estamos tú y yo, con el pleno conocimiento. Y si tú no sabías esto que yo hablo, hoy ya lo sabes, como te lo digo muchas veces, y ya no tienes excusa. Hoy ya lo sabes y ya no pasarás por inocente. Gloria al Señor. ¿Por qué vencedores, amados? ¿Les queda alguna duda? A ver, los estudiosos, incluyendo a los niños, los que vienen aquí a estudiar, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios. Pero ¿cómo vas a glorificar a Dios en medio de la enfermedad? ¿Cómo vas a glorificar a Dios si no tienes comida en tu casa o trabajo? ¿Cómo vas a glorificar a Dios si se muere alguien en tu familia? ¿Cómo lo vas a glorificar? ¿Cómo? Recordando que soy más que vencedor, recordando que el Señor ya hizo lo que está por venir, recordando que Él ya puso el premio, que Él se sentará a la mesa con nosotros, que Él me hablará por mi nombre. Ya no hay nada que pueda detenerme. Glorificaré más aún a Dios en medio de la tribulación que cuando no hay tribulación. Porque la gente te verá en un funeral o en alguna enfermedad en hospital y te van a ver con gozo, cantando alabanzas si hay posibilidad, y glorificando y evangelizando, y van a decir: ¿cómo? Tengo un Dios que ya me dio el premio adelantado. Tengo un Dios que me ama. Tengo un Dios que no me abandona, que está aquí conmigo. No importa nada más. Nada más. Por eso es que el propósito principal del hombre es glorificar a Dios, y no únicamente cuando estás en un camino cómodo, o cuando estás en una vida bonita, o cuando estamos como hoy, sanos todos y aquí sentados. Aún cuando estás en adversidad, aún ahí tienes que glorificar al Señor, recordando la promesa que está por venir. Por eso te digo que Él, conociéndote y conociéndome, dijo: les tengo que manifestar lo que está por venir, para que me glorifiquen en todo, por todo y en todo.
sabiendo que hay algo adelante ahí. Amén. Glorificar a Dios, hermanos. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Vamos a lograr cumplir este propósito. Porque cuando Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es como aquellos que dicen, voy a boxear, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a hacer un negocio. Me lo platicas ahorita, ¿ok? Y no se refiere a todo lo voy a hacer, todo aquí. Se refiere a que todo lo puedo hacer en Cristo, por Cristo. Cualquier cosa, cualquier meta que tú te pongas en el Señor, cualquier ministerio nuevo, cualquier llamado, cualquier misión que te ponga y que te envíe a lugares que no puedas entender porque tú lo vas a hacer, no por ti, por tu fuerza, sino por Cristo, que te fortalece en Él, sus promesas, su presencia aquí. Santo Espíritu de Dios contigo te envía. Hace todo, amados, cuando estamos caminando en verdad como cristianos. Con Cristo vamos a lograr cumplir todo. Glorificar a Dios aún es por lo que Él me permite hacer, no por lo que yo pueda hacer. Es decir, somos como nada, hermanos, manejados por Él. Por eso confiadamente tú y yo nos tenemos que acercar al Señor. ¿No quieres alabar al Señor? ¿Te da vergüenza? ¿No quieres adorar? ¿No quieres orar? Acuérdate que puedes acercarte, que el camino ya está abierto, que tu vergüenza no te detenga. El que dirán los demás o el que pensarán, tengo ganas de doblar rodillas, no las doblo porque luego van a pensar que algo, quiero gritar aleluya, amén, y van a decir, no, este es pentecostal, ¿qué hace aquí? Todo para gloria de Dios, todo para gloria del Señor, y mientras venga del corazón es para gloria del Señor, y nos acercamos confiadamente, como dice Hebreos 4:6, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate, está abierto ya el puente entre Dios y nosotros, amados. Amén. Por eso es que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, todas. Por eso es que somos más que vencedores. ¿Y cómo no? Somos más que vencedores. No solo vencedores, más que vencedores. Amén. Es glorioso saber, amados, que no todo termina en lamento. Es glorioso saber que después de estas sacudidas que nos ha dado en estos meses, que nos ha golpeado fuerte, que nos ha puesto un espejo y nos vemos que somos muy sucios, que somos muy mentirosos, que somos muy hipócritas, que somos muy injustos, muy perezosos. Es glorioso saber que eso al Señor no le importa, que aún así nos ama. Es glorioso saber que aún lo que somos cada uno de nosotros no le importa, Él nos ama y murió y nos salvó antes de que yo fuera lo que soy. ¡Oh, qué bendición tan grande, hermanos! Tienen que pedirle al Señor que les revele y que puedan sentir esto. Tienen que pedirle al Señor, ayúdame, Señor, yo no siento lo que este loco está diciendo y gritando. Ayúdame, Señor, a poder contemplarlo. Camino como cualquier otro religioso. Voy a la iglesia por el compromiso, voy, escucho y ya quiero que se calle este hombre, como grite, qué feo habla. Tienen que pedirle al Señor, revélame, Dios, lo que estamos hablando es su palabra. Es Él hablándonos desesperadamente. Despierta, entiende, glorifica mi nombre. Yo he vencido por ti, soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Todo lo que suceda te ayuda para bien, no te confundas, no vayas en contra de la voluntad de Dios. ¿Puedes orar? Claro. ¿Estás enfermo y vas a pedir al Señor te sane? Por supuesto, lo hacemos. Vamos a orar por gente que está encarcelada, lo vamos a hacer. Vamos a hacer las cosas que Él hacía, pero siempre diciéndole, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Nos cuesta trabajo aceptarlo, ¿no? Pero tenemos que aceptarlo, porque nada nos va a separar de su amor, nada absolutamente. Y cada promesa que tú lees en la Biblia no es para los de afuera, es para ti. Es para ti, es para mí, es para ti. Así que hagamos nuestra parte para poder recibir las promesas. Hagamos nuestra parte, que Él nos ha dado la libertad de poderlo hacer. Olvídate del libre albedrío, Tal cosa no existe en el cristianismo. Del poder que Él te da para poder hacer, no el poder que tú tengas para hacer. No es tu poder, es su poder en ti. Amén. Romanos 8:35, ahí mismo estamos, y quiero volverlo a leer. Y que quede grabado, subráyalo ahí.
¿Quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Dice el 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Nada pues somos más que Él. Nada nosotros hemos hecho, Él lo ha hecho por nosotros. Somos más que vencedores por Él, no por nosotros. El mismo Espíritu, recuerden que en Romanos, versículos antes, dice que Él gime por nosotros, pues nosotros no podíamos pedir correctamente, sino que Él es el que pide por ti y por mí. Él intercede. Él intercede. Somos más que vencedores, hermanos. Graben esto que estoy repitiendo. Ahora tu ojo ya no lo enfoques en los problemas, tu ojo ya no lo enfoques en ti, en tu fuerza, tu ojo ya no lo enfoques en lo que tu mente piensa de los hermanos, del ministerio, de las cosas que puedes hacer. Tu ojo enfócalo en Él. Ya no eres más ciego. La palabra de Dios abre los ojos de los ciegos. Entonces ya no tengas tu afán o preocupación por el pecado. Fue llevado en la cruz. Indiferencia fue llevada en la cruz. Pereza, falta de gozo, de amor, egoísmo, orgullo, temor, ser tibio, desinteresado, odio, contienda, celos, temor a la muerte, a la enfermedad, falta de seguridad de tu salvación. Cualquier cosa fue llevada en la cruz. Si no, no seríamos más que vencedores. ¿Sí comprendes o no? Toda esa parte es: gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados, entonces, deteniéndonos un poco para finalizar. Ya estamos en este lugar, en este tiempo en donde los romanos también estuvieron, porque esta carta primeramente fue escrita para ellos. La iglesia, nosotros estamos ya sabiendo todo esto, reconociendo esto y diferenciando entre cómo nos enseñaron a muchos de nosotros estos pasajes y cómo en verdad el Señor los está enseñando a través del apóstol Pablo. Déjate de preocupar. Déjate de preocupar por el pasado. Déjate de preocupar por las cosas que te están obstruyendo y afanando. Recuerda que tú ya eres libre por Él. No te preocupes de las cosas que están sucediendo. Preocúpate por ser un siervo fiel. Vamos a convertirnos, amados, por Cristo y en Él, en más que vencedores. Y hay que reflejarlo a los de afuera. Vamos a descansar en Él y por Él y para Él. Y toda nuestra confianza se vea reflejada. El compromiso que no pretendo hacer más llamados, hermanos, para que vengas a orar o que vengas al discipulado. Ya no, hermano. Yo voy a confiar en el Espíritu Santo, que Él comenzó la obra y la va a hacer en ti. Porque de lo contrario se torna en algo como legalista. Tengo que ir porque si no, pues ahí me ponen falta, me veo. No, hermano, eres libre de hacer lo que tú quieras. Libre de darle gusto a tu carne o libre de darle gusto al Señor. Amén. Hagamos todo para la gloria del Señor y no caigamos en el cristianismo cómodo o falso que se vive hoy en día. Caigamos en la verdad. ¿Quién soy? ¿Y quién es mi Salvador? Definitivamente tú y yo no merecemos esa victoria. No la merecemos. Te lo vuelvo a decir, lo único que tú y yo merecemos es el infierno. Pero tenemos un gran Salvador misericordioso que nos otorga la salvación eterna, la vida eterna. Así que si estás padeciendo, si te falta confianza, si estás padeciendo o siendo perseguido por tu familia, que no te aman, si estás sufriendo, si estás haciendo cosas, si vas a sufrir, si van a venir pruebas tremendas que van a llegar, dale al Señor la gloria y recuerda que su victoria te fue dada. Cae en sus manos cómodamente y mantente ahí a salvo hasta que Él venga. Eso haz. Cae en sus manos y mantente a salvo hasta que Él venga. Y dile al Señor: Señor, agárrate, porque voy a buscarte. Sé que no estás perdido, pero voy a hacer las cosas. Y cuando me agarro de ti, no me voy a soltar por nada, Señor. Por nada. Hasta que vengas. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Amén. El lamento, amado, se convierte en baile, en júbilo, porque somos más que vencedores en Él. Por su amor, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos.